Hola, me llamo Beatriz, soy de Gandía, de Valencia, pero mi corazón ya es más burgalés que valenciano, porque llevo muchos años viviendo aquí en Burgos. Os lo voy a ir contando todo lo que pueda. Hace muchos años, aproximadamente 20 años, en el que se celebraba el año mariano del Rosario, el año del Rosario, llegó el Rosario a mi vida, sin yo saber rezarlo. Y tengo algún vago recuerdo de mi abuela rezando el Rosario en la panadería, nosotros éramos panaderos, en las horas de la siesta se sentaba en una hamaca y cogía el rosario y musitaba algo que yo de pequeña, con 8 años, pues no acababa de entender ni de realmente escuchar las palabras que ella decía, ¿no? Pero sí que tengo la imagen de mi abuela Pepica en la panadería, pues ahí rezando. Con el tiempo yo estuve en la parroquia, sobre los 15 años, así me confirmé y me quedé en la parroquia de la colegiata donde me había confirmado. Y allí tampoco rezamos el rosario. Eso es algo que me llama la atención. Después estuve en otro grupo juvenil, en Cristo Rey, y tampoco nunca rezamos el rosario. Entonces, como éramos jóvenes, mirando así un poco la experiencia, ahora con distancia, pues creo que a veces creemos que a los jóvenes, pues eso, el rosario les puede parecer un rollo, ¿no? Porque sea repetitivo y tal, pero fijaos, yo he pasado por 2 parroquias en aquel entonces y nunca tuve la experiencia esa. A lo mejor en aquel entonces, es verdad, nunca me hubiera interesado, ¿no? Pero es solo después de que viajo a India y a Nepal, en el año 98 y en el año 97 y 98, hago 2 viajes y es en el segundo viaje, cuando regreso, que lo primero que hago es entrar en una iglesia. ¿Por qué entro en una iglesia? Podía haber vuelto, como decían mis amigos, se creían que había vuelto budista, hinduista, y no fue así. Lo que sucedió en esos dos viajes que hice a India y a Nepal fueron como viajes iniciáticos, donde Dios me estaba preparando el corazón para poder recibirle. ¿Y cómo me lo preparó? Pues mostrándome a lo largo de los 2 viajes diferentes signos donde Él se hacía presente y a mí me hacía pensar, pues como ahora la parábola del hijo pródigo, ¿no? Lo lejos que estaba de Dios. Sobre todo, hay 2 experiencias, una en la India, en la que yo veo cómo están enterrando a una persona que ha fallecido y empiezo a plantearme cómo puede ser que estén cantando en un entierro y cuánta alegría había en ese entierro, ¿no? Y empiezo a plantearme qué hay detrás de la muerte, qué pasa después de morir. Eso me sucede en el primer viaje, cuando viajé yo sola con la mochila, no tenía nada programado, no iba de turista, en realidad iba buscando respuestas a mi vida e incluso también a mi vida profesional, porque en ese momento desarrollaba mi profesión como musicoterapeuta. Pensaba que, como en otras culturas, utilizarían la música para sanar y para ayudar a la gente a sanar. Y eso fue lo que impulsó mi segundo viaje. Ese segundo viaje ya no lo hice sola y lo hice con compañeras, pero cuando me ocurrió este acontecimiento que os voy a contar, ellas ya se habían vuelto, mis amigas se habían vuelto y me quedé yo sola 15 días con el médico del pueblo en Sauraja, un pueblecito de Nepal. Este médico se llamaba Ajit Badur. Allí para ellos,
el médico va con su tambor y hace una serie de cantos, hace sus rituales y esa es su forma en la que sana a la gente. Cuando conocí a Jiddu Adur, él hablaba, pues eso, nepalí y yo castellano, porque yo no sé inglés. Los dos viajes los hice sin saber inglés, ¿no? Esta también fue una experiencia bonita. ¿Cómo me comunicaba con la gente y la gente conmigo? Pues con la mirada. Empecé a descubrir cómo nosotros hacíamos en musicoterapia, que hay un lenguaje no verbal, pero yo empecé a descubrirlo con más profundidad en el viaje, porque, claro, no podía hablar con las palabras. Y cuántas veces las palabras son fuente de malinterpretación, ¿no? Nos malinterpretamos. Entonces descubrí una comunicación limpia, directa, a través del lenguaje no verbal, a través de los gestos, de las miradas, de la sonrisa. Eso fue lo que me traje en la mochila de estos viajes, ¿no? Y Jiddu Adur trazó en el aire el signo de la cruz cuando le conocí, preguntándome si yo era cristiana, porque él me decía, se señalaba a sí mismo y decía, hinduista, hinduista, y me hacía así, y entonces trazó el símbolo de la cruz. Cuando él trazó el símbolo de la cruz en el aire delante de mí, yo me quedé durante un instante largo pensando, ¿ahora qué le digo? Porque esto sí que lo conozco. Yo tenía en aquel entonces 26 años y claro que lo conocía, había estado en la parroquia, pero pues cuando me fui a la universidad me olvidé de Dios y bueno, pues dejé la parroquia y claro, empecé a entrar en una vida acelerada y de muchas experiencias que nada tenían que ver con la fe. Entonces, en ese momento me vino todo eso, me vino toda esa experiencia de alejamiento y toda esa experiencia también que había vivido en la parroquia. Entonces, en las dos parroquias que estuve, yo llevaba el coro de cantos y, bueno, pues habíamos vivido experiencias muy bonitas con los jóvenes allí, ¿no? Muchos de nosotros, mis amigos de ahora, son todavía de entonces, ¿no? Y, bueno, pues en ese instante que Jiddu Adur trazó el signo de la cruz, me pasó todo eso. Me pasó por delante todo eso. Estábamos viendo un atardecer, me acuerdo que era muy bonito, y yo decía, ¿ahora qué le digo? ¿Ahora qué le digo? ¿Ahora qué le digo a este hombre? Porque claro que lo conozco, pero qué lejos estoy, qué lejos, madre mía, qué lejos estoy de tener presente a Dios en mi vida y de sentir que hay una relación profunda, ¿no? Pero bueno, pues me atreví, me lancé y le dije que sí, porque no podía decirle que no. Y a raíz de eso, en mi regreso a España, pues lo primero que hice fue entrar en una iglesia. Digo, si he estado visitando todos los templos hindús, nepalíes, si he estado entrando a todas partes, ¿no? ¿Por qué no voy a entrar en la iglesia? A ver cómo era, quiero recordar cómo era lo que yo vivía entonces y cómo hacemos nosotros para relacionarnos con Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues como en el viaje yo lo iba escribiendo todo en un diario, recuerdo que en la parroquia en la que entré estaban rezando el rosario. Era el entierro de la abuela de una amiga mía y justo cuando llegué me dijo, oye, que mi abuela ha muerto, tal, si quieres venir y eso. Entonces, bueno, pues me acerqué y vi que estaban rezando pues los Ave Marías súper rápido, a una velocidad que yo, claro, es que había olvidado el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, yo no sabía ya rezar nada de eso, ¿no? Entonces, pues intentaba escribir en una pequeña libretita, porque el diario se me había acabado y me compré una libretita chiquitita, intentaba escribir y no había manera de poder completar una Ave María, ¿no? Y iba escribiendo, ahora el cura dice esto, ahora hacen esto, iba escribiendo todo, pues lo que yo hacía en el viaje también, ¿no? Y eso se me quedó ahí grabado en el corazón, ¿no?
En aquel entonces no había Google. Si fuera ahora, pues sería muy fácil, ¿no? Pues podíamos entrar en Google y enseguida, pues, el rosario, ¿no? Y sabes cómo rezarlo. Pero en aquel entonces no. Y es una parte bonita que tiene el no haber tenido las tecnologías, ¿no? Porque no lo tenemos todo enseguida, inmediatamente, ¿no? El Señor tiene que trabajarnos y tiene que permitir y nosotros acoger, ¿no?, los acontecimientos que Él quiere regalarnos, ¿no? La presencia que Él quiere regalarnos en nuestra vida, en lo ordinario. Bueno, volví a mi casa después de ese entierro y bueno, pues yo tomé una decisión muy importante en el año 99 en el que tomé la decisión de dejar el trabajo y de comprarme una tierra en la montaña, pues para vivir allí, para intentar descubrir todo eso que me había pasado en el viaje, todas esas experiencias que había vivido en el viaje, que son muchas, que no las puedo contar todas, os he contado lo más importante, ¿no? Y que me permitían poder profundizar dentro de mí por dónde era el camino de la vida en ese momento. En ese segundo viaje que hice, pues lo hice pensando en cómo la gente de allí utilizaba la música para sanar, pero también qué hacían ellos después de que una persona muriera, ¿no? Entonces yo estaba muy interesada, siempre me ha interesado mucho, qué le pasa al alma, ¿no?, después de la muerte. Y bueno, pues allí un poco ellos me explicaron cómo lo hacían y qué rituales hacían desde su religión. Y bueno, pues yo después estaba interesada y estaba leyendo mucho tiempo sobre eso desde nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, claro, me encontré con la resurrección. y bueno, pues me subí al bosque, para mí era como una resurrección de mí misma, ¿no? Como seguir caminando hacia donde Dios me llevara sin tener todavía una relación muy demasiado íntima con Él, ¿no? Entonces, bueno, dejé mi pareja, dejé el trabajo y me compré un pedacito de tierra sin nada, sin agua, sin nada, sin luz, o sea, un trozo de tierra, tal cual. Había visto a los hindúes y a los nepalíes vivir muy cerca de la naturaleza, con 4 cosas, y entonces yo, no sé, sentía, ¿será por aquí el camino de esta pobreza, de no tener nada, donde podré hallar respuestas al sentido de la vida, a la profundidad que yo iba buscando en la vida, ¿no? Y bueno, pues eso, me puse a ello. Es verdad que en el año 99, en el verano, una amiga me habló de un curso de primitivismo que hacían en Burgos. Es la primera vez que yo vengo a Burgos. Vengo a hacer en ese verano un curso de primitivismo, la gente de Atapuerca, que ahora, bueno, pues ya después han montado el Museo de la Evolución Humana y está el Centro de Investigación de la Evolución Humana aquí. En aquel entonces no, era un grupo de investigadores que estaban, pues eso, empezando, ¿no? Y hacían campamentos de primitivismo. Entonces, ahí me dieron las herramientas para poder sobrevivir en el bosque sin tener que ir al supermercado, porque el supermercado está aquí en la naturaleza, Dios lo ha creado todo y nos lo ha dado todo y en realidad se puede sobrevivir materialmente hablando, quiero decir, ¿no? Sin nada, sin tener que ir a Mercadona. Y bueno, pues ellos me dieron las herramientas para poder conocer las plantas, los tubérculos, las raíces, las infusiones, qué cosas podía utilizar para comer, ¿no?, para vivir. Y también a construir una cabaña, encender fuego, aprender a hacer fuego con 2 palos, tal cual, directamente, como en los primeros hombres, ¿no? Y eso fue muy bonito porque llegué al bosque y era como vivir la experiencia de India y de Nepal, de vivir así tal cual, con lo que tenemos,
en la naturaleza, pero además con las herramientas para poder sobrevivir, ¿no? Y lo primero que hice el primer día fue construirme una cabaña, es lo que me habían enseñado aquí en Burgos. Me construí la casa, ¿no? Y fue muy bonito, con adobe, con pequeños ramajes del bosque, pues troncos, iba podando y me iba construyendo la casa, y el primer día pues ya tenía la casa hecha, muy fácil. Y así estuve como un año prácticamente. Claro, mis amigos venían a verme los fines de semana. ¿Pero qué haces aquí sola, sin nada, aquí, y el agua, tal? Entonces, bueno, pues de alguna manera yo ponía en la vida lo que quería que no se me olvidara, de todo aquello que había experimentado en el viaje y que era como una preparación que estaba haciendo Dios para que después yo pudiera vivir de su palabra y ser dócil a los acontecimientos que Él me iba regalando y por donde Él me iba llevando. Y bueno, pues no quería que se me olvidara que todos los días tengo que ir a por agua, que tengo que ir a la fuente, no solo a la fuente material, que yo caminaba hasta la fuente con una garrafa para coger el agua, sino a la fuente espiritual, ¿no? A la fuente de Dios, ¿no? Entonces yo todavía no tenía la palabra en el bosque, pero tenía un libro de una psicóloga junguiana, porque como yo trabajaba en musicoterapia, pues leía mucho sobre eso, ¿no? Es un libro de cuentos que se llama Mujeres que corren con los lobos. Esta mujer se llama Clarisa Pinkola Estés, y ahí, leyendo ese libro, ella habla en un cuento que se llama La huesera y los 4 rabinos, hablan de la rueda de Ezequiel. Entonces a mí eso me llama la atención y me recuerda a que creo que eso es algo de la Biblia, y ese es el acontecimiento fundamental que me lleva a la palabra. En ese momento, bueno, pues organicé un viaje hasta casa de mi madre, que era donde estaban mis cosas, porque yo vivía en una montaña muy, muy alta, donde allí no llegaba el autobús, tenía que ir caminando. Yo había vendido mi coche y me había comprado un carro y un caballo, pero con el carro y el caballo hasta allí hubiera tardado más que caminando, ¿no? Entonces, ese viaje fue el viaje en busca de la Biblia, ¿no? En busca de descubrir si realmente Ezequiel era verdad que estaba en la Biblia. Y había una intriga, una emoción dentro de mí por descubrir eso, ¿no? O sea, son cosas que no sabes por qué. Yo nunca he tenido ni idea de por qué tengo que hacer ciertas cosas, ¿no? Pero siempre sentí una fuerza que me empujaba, que me empuja, ¿no? Después, con el tiempo, supe que eso era el Espíritu Santo, ¿no? Pero al principio era, pues eso, para mí eran como intuiciones de que tengo que ir a buscar eso, ¿no? Entonces conseguí la Biblia, conseguí llegar a cabo unos días y bueno, pues busqué. Lo primero que hice, me acuerdo de qué emoción, buscar en el índice a ver si estaba Ezequiel ahí en el índice. Entonces cuando lo vi dije, wow, voy a leérmelo todo, ¿no? Porque qué conexión hay aquí con el cuento que he estado leyendo y tal. Bueno, el cuento se llama La huesera, el de Clarisa Pinkola Estés, que cuenta que va recogiendo huesos de loba y que cuando tiene todos los huesos recogidos, ella canta sobre los huesos, se transforman en una loba y la loba sale corriendo. Y cuando la loba sale corriendo, pues ella la loba se gira y se transforma en una mujer, ¿no? Entonces, ese cuento lo utiliza para hablar de la transformación, de lo que tenemos que ir recogiendo de nosotras mismas para recomponer a la persona, ¿no? Y bueno, pues cuando me encontré con Ezequiel, pues llegué a los huesos secos, capítulo 37, versículo 9. Ven espíritu de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. El espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Bueno, pues esa es la palabra fundante que atraviesa, es como el hilo conductor que atraviesa y que me acompaña a lo largo de toda la vida, ¿no? Y bueno, pues a raíz de eso llega la palabra, tengo la Biblia, empiezo a
a leerla, pero siguen viniendo mis amigos y hay una amiga que la conocí cuando iba a la parroquia y ella continuó en la parroquia y me subió un día un librito que hacían en la parroquia, pues con las lecturas de la semana, del domingo, y bueno, pues lo leí y en ese librito estaba la palabra en el Génesis de Abraham: todos los pueblos del mundo se bendecirán porque me has obedecido. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Por no haberte reservado a mi hijo único, yo te bendeciré. Entonces, es otra de las palabras que allí en el bosque se transforman en canción, porque todas se transforman en canción. Y bueno, pues me llena el corazón, ¿no? Yo no entendía nada, pero era lo que Dios ponía delante de mí y aunque no lo entendía, pensaba, pues ya lo entenderé algún día. pero sabía que ahí detrás había algo velado que bueno, pues que un día el Espíritu ha ido desvelando, ¿no? Y que sigue desvelando porque la palabra siempre es nueva, ¿no? Y bueno, pues en medio de todo eso yo paseaba por el bosque, hay como 7.600 metros de bosque, y a los atardeceres, pues claro, como no me acordaba de rezar el Padre Nuestro ni nada, pues me arrodillaba, yo solo me arrodillaba. Y hay un momento en el que esta amiga que me trajo la palabra me dice, oye, van a hacer en la parroquia un curso, justo en la parroquia al lado de casa de mi madre, sobre iniciación a la oración cristiana. Oye, ¿no quieres venir? Tal. Y bueno, pues nada, dije, oye, pues sí, me voy a apuntar a ver cómo era esto, a ver qué nos cuenta. Lo daba una farmacéutica, eso también me llamó la atención, ¿no? Que no lo diera un sacerdote y eso me pareció también chulo, ¿no? O sea, los laicos, ¿no? Ahí. Y bueno, pues ese día, ese fin de semana que bajé, era febrero del 2002, o sea, ya habían pasado 2 años, yo subí al bosque en el 2000, y habían pasado 2 años en los que yo estaba solo con lo que me llegaba, con la palabra que me llegaba. Pues mi madre me dice, oye, que en la casa que he comprado, mis padres se habían separado y bueno, pues mi madre se compró un apartamento en la playa y dice, en la casa que he comprado hay un rosario muy grande, de estos tipos de los monasterios, con bolas gigantes, pero muy grande, tan grande como que yo por las tardes me enrollaba con el rosario todo el cuerpo y paseaba por el bosque. Mi madre me dijo, ¿no lo quieres tú? Tal. Y entonces dije, claro, a ver cómo se va a rezar esto. Pero como no sabía, pues me enrollaba en él y por las tardes paseaba al atardecer y decía, Dios, yo no sé esto para qué sirve, pero me gustaría aprender, ¿no? Aprender cómo se reza, ¿no? Bueno, pues en ese momento, en el bosque, mis vecinos y que tenía por allí cerca en verano y eso, empiezan a crear problemas y empiezan a crearme problemas, muchos problemas. Tanto es así, aquello fue como conocer el mal en directo. Tanto es así que me tuve que bajar del bosque porque peligraba mi vida, estaba en peligro. Y bueno, pues al bajar me enteré que no es que bajé directamente, pero bueno, más o menos. Hay una época ahí en el que subía y bajaba. Pero en el año 2002, en octubre, me dice unos amigos, oye, no sé si has vuelto budista, pero vamos a bautizar a nuestra hija y nos gustaría que cantaras. Digo, hombre, claro, ¿cómo no voy a cantar en el bautizo? Y a raíz de eso empezamos a recordar canciones de cuando íbamos a la parroquia. Ellos también se habían alejado un poco. Y empezamos a juntarnos cada 15 días en su casa a leer el Evangelio. Yo bajaba desde allí arriba. Me tenía que quedar a dormir allí porque no podía volver el mismo día. Y ellos me dijeron, mira, pues una hermana nuestra, María José, va a tomar el hábito, tal. Y
¿no quieres venir a verlo? Y eso, y digo, no, yo todavía no estoy preparada para acercarme tanto a la iglesia. Y entonces, bueno, pues pasó tiempo y luego cuando ella ya hizo los votos simples, entonces sí que fue como sentir que no le podía decir a Dios que no, ¿no? Que tenía que acercarme a la iglesia. Y entonces, pues vine a este monasterio desde donde estamos grabando ahora mismo. Ella tomó los votos simples el 5 de octubre, el 4 era la fiesta de San Francisco de Asís y del 2002, o sea, hace ya 21 años. Y bueno, pues para mí fue muy importante en ese momento porque había estado construyendo después de la cabaña una casita de piedra y mientras construía esa casita de piedra, un refugio, pues pensé que eso era como lo que hacía Francisco, ¿no? Llegó una película en esos momentos a mi vida que era la película de San Francisco mientras yo estaba construyendo la casa de piedra y entonces fue como, oh, qué loco, parecemos lo mismo ahí, ¿no? Y claro que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, son pequeños signos, ¿no? Que Dios va poniendo en el camino. Entonces, cuando llegué aquí, pues fue muy bonito. Fue muy bonito porque a raíz de ese fin de semana, yo ya tuve contacto con ellas y fue con ellas con quienes aprendí a rezar el rosario. Me hacía una ilusión, recuerdo el primer día, que es que no me lo podía creer, era por fin voy a aprender esto, ¿no? Y claro, pues ellas me dieron un díptico que todavía está en la Casa del Bosque, yo lo dejé allí en el pequeño altarcito que construí, que 2002-2003, ¿no? Pues era el año mariano, el año del rosario, ¿no? Y con el tiempo he visto que fuerte Dios, cómo lo hace, ¿no? ¿Cómo hace eso? O sea, porque pone en mi corazón el deseo de aprender a rezar el rosario, porque le pone a mi madre un rosario gigante en la casa, ¿no? Cosas así, ¿no? Que dices, wow, qué misterio tan grande, ¿no? Es el de Dios y qué misterio sus caminos, ¿no? ¿Cómo lo hace para que nuestro corazón sea dócil? ¿Cómo lo hace sin violentar, ¿no? ¿Cómo lo hace dándonos lo que en realidad nosotros también estamos anhelando, ¿no? Y bueno, pues a raíz de eso, pues ya tuve contacto con las hermanas aquí y bueno, pues en algunos momentos he vivido aquí, estuve construyendo la casa donde ahora estoy pasando unos días, este verano, y bueno, pues mi relación con la construcción también pues ha hecho que bueno, pues que tenga mucho contacto, ¿no? con lo que es la espiritualidad de San Francisco y Santa Clara. Y bueno, pues esa experiencia de pobreza de la India, de pobreza en el bosque también, pero no de pobreza de, ay, pobrecita, que no tengo nada para comer, no, o sea, buscada, pues fue muy importante, ¿no? Hay un momento en el bosque en el que mis vecinos, cuando ya está construida el pequeño refugio de piedra, lo construí porque mis padres al separarse, pues yo no tenía dónde dejar el piano que tenía, ¿no? Y entonces dije, pues le voy a hacer una casa al piano. En realidad construí el refugio para el piano, pero lo que yo no sabía es que estaba construyendo una pequeña ermita, ¿no? Estaba construyendo esa ermita que la Virgen pues ya estaba presente ahí en mi vida y que yo no lo sabía porque no la conocía. Pero hay una experiencia que es fundante también allí cuando estoy limpiando el suelo, porque acabo de poner las baldosas del suelo, pues me arrodillo para limpiar, porque es tan pequeñita la casa que tener ahí una escoba y una fregona no valía la pena. Ocupaba más espacio eso. Entonces lo hacía con un trapito, ¿no? Lo limpiaba con un trapito arrodillada. Entonces me acordé en ese momento, al estar arrodillada, de cuántas generaciones de mujeres, mi madre, que yo la he visto arrodillada cuando era pequeña, fregando, mi abuela, mi tatarabuela, cuántas mujeres de generaciones atrás, habrían estado arrodilladas limpiando, ¿no? Y yo no lo hacía por necesidad, ¿no? Sino lo hacía
por opción, ¿no? Optaba por hacer eso, ¿no? Por no coger una fregona. Y en ese momento, justo en ese instante, pensando eso, pues me llegó la Ave María. Tuve una experiencia, empecé como a recordar el Ave María. Yo no sé cómo fue. Y entonces me duró como 3 horas aproximadamente, porque yo empecé a limpiar al levantarme, que eran siempre como sobre las 8. Allí no tenía reloj, era la luz del día la que me marcaba las horas, ¿no? Y cuando terminé, el sol ya estaba arriba, ¿no? Ya serían las 12, ¿no? Pues 3 horas o 4, no lo sé, mucho tiempo. Solo sé que me quedé pensando en lo que estaba diciendo, en las palabras Dios, y enseguida decía Dios y enseguida pensaba, ¿y quién es Dios? Y me quedaba ahí, ¿quién es Dios? Y me hacía preguntas, ¿no? Dios te salve, ¿me tiene que salvar Dios a mí de algo? María, ¿quién es María? Pues la Madre de Dios, teorías, pero no sabía nada, ¿no? No tenía experiencia. Llena eres de gracia. ¿Qué es la gracia? Es que recuerdo ese momento, cuando llegué ahí, recuerdo la gracia. ¡Qué palabra más rara! No sé qué es eso. No tengo experiencia de eso, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, pero conmigo está siempre el Señor. ¿Y quién es mi Señor? Bueno, pues así fui recorriendo todo el Ave María. Me iba viniendo el Ave María. No era algo que yo hacía desde mí, era algo que venía a mí. Y desde esa experiencia, pues claro, imaginaros, para mí rezar una Ave María, a veces rezar todo el rosario es muchísimo. Yo lo rezo, ¿no? Pero es que con una Ave María tengo bastante después de esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fui caminando con las hermanas, viví aquí en Vivar del Cid, en el monasterio de Nuestra Señora del Espino, y mientras vivía aquí, pues después de que construí la casa que tienen ellas, la hospedería, pues yo iba a las calles cantando y entregando todo lo que yo recibía aquí, ¿no? Iba también a los bares, grabé algunos discos, iba también a los bares y contaba mi experiencia del viaje a la India y cómo eso me había transformado, cómo me había preparado para vivir, dejándome llevar, dejando que las cosas sucedan, viendo los signos de Dios en los acontecimientos del ordinario, sin organizar nada, sin tener miedo de saber dónde voy a dormir o dónde no voy a dormir, pues porque en la India ya lo viví así. Desde el primer día que fui, pues me compré el billete y nada más. No reservé ningún hotel para la primera noche. Era lo de, estoy cansada de saber todo organizado. Por favor, quiero que le pase algo a mi vida. Y lo que le pasó fue Dios. Claro, le pasó Dios, ¿no? Pasó Dios por allí. Y pues desde la experiencia de vivir en el bosque y con las hermanas, de Dios bajé a Jesús. De Dios fui a Jesús y de Jesús a María, ¿no? Pero es verdad que es a través de María que me acerca muchísimo más a Jesús, ¿no? Es a través de la experiencia del rosario, de esa experiencia fundante mientras limpiaba el suelo, pues que ello me ha llevado a Jesús, ¿no? Y me sigue empujando hacia Él, porque yo tengo tantas debilidades y estoy tan llena también de pecado que me sigue llevando hasta Él, ¿no? Entonces, ha habido muchos momentos en los que he querido abandonar, porque me pasaban también cosas que, bueno, pues que me hacían sentir que madre mía, ¿cómo voy a estar en la iglesia así? Madre mía. Y entonces, en esos momentos, cuando he sentido ganas de abandonar, siempre he recibido un signo de la Virgen, ¿no? Uno de ellos fue en el año 2005, me encontré esta alianza, no sé si se va a ver, pero bueno, es una alianza de la Virgen Milagrosa. Me encontré esta alianza al salir de la parroquia
un día 6 de enero, cuando celebramos que la buena noticia de Jesús llega a todos los pueblos, ¿no? A los Reyes Magos, este fue el regalo de María para que continuara en la iglesia, porque yo pensaba, me vuelvo al bosque, ¿qué hago yo aquí? Y bueno, pues a través de esta alianza me la encontré en la calle, se la di al sacerdote, yo salía de la iglesia llorando, pensando, madre mía, qué pena, ¿no? Que no pueda estar, ¿no? Yo sentía que no podía estar. Y se la entregué al sacerdote, no sabía que esto era la milagrosa, claro, era el momento en el que yo no sabía nada de María, ni tenía experiencia de ella más que aquello que me pasó en el bosque, ¿no? Y bueno, pues el sacerdote me dijo, esto es la Virgen Milagrosa, yo lo voy a guardar por si alguien lo reclama, porque te lo has encontrado aquí en la parroquia, has hecho muy bien de traerlo, tal. Y bueno, pues pasaron 15 días y el sacerdote me vio otro día y me dijo, oye, que esto no lo ha reclamado nadie, ¿tú lo quieres? Y yo le dije, buf, madre mía, pues si yo no sé quién es la Virgen, ¿cómo voy a coger esto? ¿En qué lío me voy a meter? Yo todo el rato pensaba, ¿en qué lío me voy a meter? ¿Qué me va a pasar? Y bueno, pues al final le dije que sí, fue muy bonito, ¿no? Porque él cerró todas las puertas de la iglesia y yo pensé, ¿qué hace el sacerdote? Ha sido esto. Y se fue al sagrario, me llevó al sagrario, lo bendijo y me dijo, bueno, pues esto a través de María, ella te va a llevar a Jesús, ¿no? Y ella es la que te va a acompañar en este camino, ¿no? Esto es como tu desposorio con Jesús, ¿no? Como el noviazgo, pero a través de la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, yo me arrodillé y todo, porque digo, aquí parece algo esto grande. Me acuerdo que ese día venía de cantar de la calle y, bueno, pues iba con la guitarra, el bafle, el carrito del bafle, un poncho. Digo, madre mía, todo el rato un poco como rompiendo esquemas, ¿no? La Virgen nos va rompiendo los esquemas, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita también. Desde entonces, desde el 2005, la Milagrosa entró en mi vida y con ella la Virgen de Lourdes, porque le dije al sacerdote, oye, déjame algún libro de la María, porque es que pueda leer algo, no sé, que puedo leer. Y yo le pregunté también que me hablara sobre los ángeles, ¿no? Y entonces, pues me dejó ese libro de la Virgen de Lourdes. Y bueno, pues a raíz de eso, pues siempre rezando el rosario, claro, porque ya había conocido con las hermanas cómo se rezaba. No me sabía los misterios, me acuerdo que llevaba una tarjetita con los 20 misterios ahí escritos para cada día, a ver, lunes, jueves, porque no me lo sabía, la llevaba en la cartera. Y bueno, pues me ha pasado con María más cosillas, ¿no? Recuerdo que compré una virgen porque las hermanas querían hacer en el jardín, pues un altarcillo. Y entonces compré una virgen, la única que había en el sitio donde las vendían de jardines y tal, ¿no? Y no sabía qué virgen había comprado porque como no conocía las imágenes, pues es que claro, pues no tenía ni idea. Entonces cuando la trajimos aquí a Burgos, las hermanas me dijeron que había comprado la Virgen de Lourdes, ¿no? Y que justo era el libro que yo estaba leyendo y entonces fue súper bonito. Como después, cada vez que he ido a Lourdes, la Virgen me ha regalado también allí una experiencia con el rosario. Y una de las más visibles, ¿no? De las más importantes es una experiencia física de sanación. Yo tenía una pierna en la JMJ 2011, y tenía una pierna que, bueno, fatal, no podía casi caminar de tantos viajes que hacía, de tanto autobús, tantos kilómetros, de estar tanto tiempo sentada en los autobuses, ¿no? Pues bueno, la tenía muy mal, muy mal. Recuerdo que no pude ir a la vigilia de la JMJ en Madrid del 2011 porque es que no podía casi caminar. Y
bueno, pues hicimos un viaje a Lourdes con una amiga y bueno, pues allí en Lourdes tuve esa experiencia de sanación, ¿no? Recuerdo que yo iba súper emocionada porque era la primera vez que iba a ir y que iba a entrar en las piscinas y bueno, pues estaba wow, con unas ganas de estar en el santuario de Lourdes y bueno, pues con todo lo que me había pasado, de poder ver a la Virgen allí, ¿no? De sentir a la Virgen allí. Y bueno, nada más llegamos, iban a cerrar las piscinas justo al cabo de una hora, entonces en vez de irnos a comer fuimos directo a las piscinas, rezamos el rosario allí fuera y bueno, entramos. Y cuando entramos, bueno, pues hacemos la oración. En aquel entonces todavía había piscinas, ahora me han dicho que no. Y una vez me meten en la piscina, bueno, pues yo salí un poco decepcionada con mis ideas y mis criterios, ¿no? De, jolines, a la Virgen no le ha dado tiempo a actuar. Sí, ha sido chin chin, un chin muy rápido, ¿no? Y entonces fue muy bonito porque mi amiga al salir me dice, pero no estés decepcionada, que la Virgen puede actuar cuando quiera, en cualquier momento, ni siquiera aquí, dentro de un mes, cuando estés en tu casa. Y cuando, bueno, pues salimos y lo primero que hicimos fue ir a comer, claro, porque eran ya las 4 o así. Y habíamos venido todo el viaje y no habíamos comido. Y cuando estábamos comiéndonos la pizza, yo recuerdo que pensé, madre mía, hacer todo este viaje hasta aquí, tal, y la Virgen me ha dejado colgada, me ha dejado colgada. Y de repente empiezo a sentir un calor en la pierna, un calor, un calor, un calor, un calor. Miro hacia arriba y veo que no hay sol, que está nublado. Ya sabéis que en Lourdes, como no sea verano, casi siempre está nublado. Y le digo a mi amiga, siento un calor, y mi amiga dice, la Virgen te está curando ahora. Y digo, bueno, pues voy a ver. Bajé al baño y tal, y bueno, pues vi que tenía toda la pierna como una erupción gigante, muy grande, muy grande, muy grande. Y lo primero que pensé fue, ahora se me va a quedar la pierna así, se me va a quedar la pierna con todas estas erupciones por no haber creído, ¿no? Por no haber creído, por haber sido incrédula. Y entonces, bueno, pues avisé a mi amiga, bajó, lo vio y dice, madre mía, un calor, y así todo el rato. Ya esa experiencia está también ahí, ¿no? Esa experiencia está ahí con la Virgen de Lourdes y el Rosario. Con el tiempo, después, bueno, pues seguí en la evangelización, en las calles, cantando también en parroquias, en adoraciones. Bueno, pues siempre intentaba que pudiéramos hacer una adoración después del testimonio, ¿no? Y bueno, pues discerniendo con mi director espiritual, pensamos que en el 2015 era el momento de empezar a hacer público esta experiencia, ¿no? Del Rosario de María. Yo hasta entonces nunca había hablado de María, solo lo he hecho 2 veces con vosotros, ¿no? Y de alguna manera, pues era como algo escondido, ¿no? Era como algo muy íntimo, ¿no? Es la primera vez también que cuento así esto públicamente, ¿no? Algunas de estas experiencias que os he contado, ¿no? Y bueno, pensamos que había algo que la Virgen había puesto en mi corazón que era importante, el que las personas pudieran aprender a rezar el rosario. Y que si nosotros desde la parroquia pues lo hacemos a la velocidad que lo hacemos, puede ser muy difícil, ¿no? Que puedas aprender ni siquiera una Ave María. Yo era algo que, no sé, que el Señor me ponía ahí en el corazón y la Virgen también, ¿no? Entonces empezamos a
a ir a las parroquias a rezar el rosario, pues muchísimo más despacio, que es verdad que la experiencia de Dios, de María, no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos, ni con la velocidad a la que recemos el rosario, ¿no? Pero es como darle el espacio, ¿no? Dar el espacio para que sea el rosario algo a lo que le demos tiempo, ¿no? Le demos tiempo, que no sea express, como hacemos en la vida, ¿no? La vida, con toda su rapidez y su voracidad, nos va robando un montón de momentos, ¿no? De experiencias que podemos vivir y que el Señor está esperando que le demos nuestro tiempo y que le demos nuestro espacio, ¿no? Para que Él pueda estar, ¿no? Para que Él pueda acampar en nuestra tierra. Entonces, pensamos en un rosario más contemplativo, ¿no? Y con la música, como es algo que está ahí en mi vida constantemente, ¿no? Como con la música, pues tenemos ese plano de oración. La música no es solo animación, ¿no? Para animar los grupos o animar la Eucaristía, no. La música la podemos elevar a ese plano de oración, que es desde donde yo siento la música. Y bueno, era una manera de juntar las dos cosas, ¿no? Entonces empezamos desde el Candil de María, ese proyecto de misión de llevar el rosario desde una mirada contemplativa, ¿no? Y un poco recordando aquello que me pasó a mí en el bosque, ¿no? Que para rezar un Ave María pasó toda la mañana hasta las 12 del mediodía, que estaba el sol arriba, ¿no? Y que podemos saborear el rosario, podemos saborear esa experiencia de ver los misterios de Jesús, cómo María nos va mostrando la vida de Jesús, cómo vamos recorriendo la vida de Jesús de una manera sosegada y sin tener que ir a toda velocidad. Yo creo que la lentitud multiplica la percepción, ¿no? Las percepciones y nos ayudan a que podamos interiorizar más. También con unas breves meditaciones antes de cada misterio, un poquito, pues, tener en cuenta la palabra, ¿no? De dónde nace ese misterio, ¿no? Y ahora, pues bueno, seguimos haciéndolo de otra manera, no tanto ya públicamente, porque pasó la pandemia en esos momentos. Y bueno, pues mi madre tuvo una enfermedad, en 3 meses tuve que estar de repente en Gandía con ella, acompañándola, tuvo cáncer, no le pudieron hacer nada, nos mandaron a casa, pues eso, a morir en paz con cuidados paliativos. Y bueno, antes de que mi madre se fuera, decidí llevarla a Lourdes. Mi padre nos dejó una película cuando él murió hace muchos años, en la que la película empezaba en Lourdes, y yo he entendido más cosas, claro, después de eso, cuando vi esa película. Bueno, pues mi madre era una manera de acompañarla también a Lourdes, de que el fin de su vida también pasara por Lourdes, ¿no? Recordando su primer viaje de novios con mi padre en Lourdes. Entonces, en nuestra historia incluso familiar, que mis padres, pues mi madre sí que era creyente, pero mi padre menos. Solo fue al final de su vida cuando yo le estuve acompañando en ese proceso, ¿no? Y fue muy bonito. Eso es una experiencia muy bonita para acompañar ahí desde la oración y desde el rosario, 3 días a la cabecera de su cama, ¿no? Rezando el rosario en un momento en el que no me dejaban, porque mi padre se volvió a casar, no me dejaban rezar en alto, lo tenía que hacer en silencio. Bueno, eso es para otro día. Esa experiencia es para otro día.
Y bueno, pues acompañar a mi madre a Lourdes también fue súper bonito, rezar con ella el rosario allí, cuando ella se iba quedando sin poder caminar, sin poder moverse, sin poder hablar. A Lourdes llegamos cuando ella ya no podía hablar, entonces es muy bonito también acompañar, ¿no? Como ellos nos enseñaron, ella me enseñó de pequeña a rezar, ¿no? Devolverle ese momento, ella lo entendía todo, pero no podía hablar. Y bueno, pues la Virgen de Lourdes y la Milagrosa han estado ahí constantemente. A raíz de morir mi madre, a los 6 meses, me detectan a mí también un cáncer y bueno, pues es una experiencia en la que de repente siento que, bueno, Dios, esto se acaba ya aquí, ya tu proyecto ha llegado hasta aquí conmigo. Y bueno, pues me dicen que estoy muy malita, no me quieren decir los médicos toda la verdad, pero bueno, ya insistí preguntando y bueno, pues empieza como una transfiguración en mí, ¿no? Bueno, los que me habéis conocido, yo llevaba el pelo largo y claro, pues con el cáncer nos transformamos. Y nos transformaron no solo físicamente, sino internamente, espiritualmente. El 5 de junio, en Pentecostés del 2022, yo llevaba ya como desde el 25 de mayo, pues eso, unos 10 días en el hospital y no me había atrevido a abrir la Biblia. Estaba esperando el momento oportuno. Y fue muy bonito porque en Pentecostés abro la Biblia, le pido al Señor una palabra, ¿no? Una palabra. Y me da un salmo que empieza diciendo, escapado de la muerte, te ensalzaré, Dios mío, porque me has librado, ¿no? No has dejado que mis enemigos se rían de mí. Y bueno, pues eso me dio una paz, aunque el pronóstico y el diagnóstico era que tenía metástasis, que pues estaba en grado 4 del cáncer. Yo pregunté a los médicos, ¿esto está empezando, se está desarrollando o estoy ya que me voy? Pero ellos no me decían, solo estás muy malita, estás muy malita. Y bueno, pues cuando me enteré que estaba ya en grado 4, pues el Señor, pues nada, me dio una tranquilidad. Digo, los médicos dicen que estoy en grado 4, pero el Señor dice escapado de la muerte. Entonces, te ensalzaré, Dios mío, te ensalzaré porque me has librado. No entiendo nada por qué me ha pasado esto ahora, ni por qué esta situación, pero me fío de ti, me fío de tu palabra, como lo he hecho siempre, como lo hice desde el principio en el bosque, con Ezequiel, yendo a buscar la Biblia, emocionada por saber si Ezequiel pertenecería ese nombre de verdad a algún libro de la Biblia. Pues desde entonces igual, ¿no? Igual, fiándome de tu palabra, fiándome de ti, de por dónde me has llevado, de qué camino tienes preparado para mí, de que constantemente me estás sorprendiendo, ¿no? Y de cómo, María, tú también estás ahí como madre maternal, ¿no? Ayudándome y protegiéndome y cubriéndome con tu manto. Entonces, bueno, pues un montón de amigos se volcaron a rezar y seguimos en ello, seguimos en este camino porque esto todavía no ha parado. Entonces, bueno, pues ahora estoy mucho mejor, ya puedo caminar, estaba sin poder caminar y bueno, pues mucho tiempo, 5 meses en el hospital. Y bueno, pues es una experiencia de agradecimiento, de gratitud muy grande que tengo hacia Dios, hacia la Virgen, hacia Jesús, ¿no? Y bueno, pues en este día que estamos celebrando a Santa María de los Ángeles, pues también el perdón de Asís, ¿no? Pues las experiencias que viví también en Asís con María y con Jesús, ¿no? Con el rosario allí, pues que han sido fundantes también. Hay muchos momentos fundantes en nuestra vida, ¿no? Y cuando a mí los médicos me dijeron que estaba muy malita, lo primero que me pasó fue que empezaron a pasarme todos los momentos de mi vida en los que el Señor había estado presente.
me había sacado de las situaciones de peligro y de las situaciones de muerte, porque en el bosque también viví una situación casi de muerte y a través de mis vecinos. Entonces, pues me ha librado tantas veces, que bueno, no sabemos esta vez qué será, pero siempre con un profundo agradecimiento y siempre pues con el corazón inclinado, ¿no? A lo que el Señor quiera y a lo que la Virgen pues también de su mano me va acompañando hacia Jesús, ¿no? Y bueno, pues un montón de gratitud, miles de bendiciones que hemos recibido y que he recibido junto con esta gran familia que somos los amigos, ¿no? Y que tantos amigos que han estado también alejados y que nos hemos ido acercando poco a poco, pues desde situaciones que a lo mejor no son tan convencionales, que a lo mejor pues no ha sido desde un movimiento de la iglesia o desde algún sacerdote, sino pues que ha sido el Espíritu el que nos ha traído. Entonces, yo pienso que tenemos que seguir rezando para que el Espíritu siga soplando sobre todas las personas que hemos sido buscadoras, ¿no? Y que seguimos buscando y que un día nos pusimos en camino, como yo me puse en camino hacia la India, ¿no? Porque Jesús, cuando estaba perdido en el templo, en ese misterio que rezamos, el cuarto misterio de los misterios gozosos, ¿no? Pues hay un libro, Alexandro Doe, creo que se llama, María, un camino, ¿no? Que dice, Jesús cuando está perdido ahí, ya estaba entregándose por los perdidos, ¿no? Ya estaba entregándose por las personas buscadoras, ¿no? Ya estaba entregándose por aquellos que están buscándole, ¿no? Que están buscando sentido a sus vidas, que están buscando la verdad. Recuerdo una misión en República Dominicana con los carmelitas, que me encontré un letrero que decía en una de las casas carmelitas sobre Edith Stein, quien busca la verdad está buscando a Dios. Entonces, wow, me dio mucha luz, ¿no? Cuántas personas buscan la verdad, ¿no? Entonces, sigamos rezando el rosario por todos aquellos que están buscando, que se ponen en camino y que Dios tiene preparado un camino para ellos con la Virgen que les lleva de la mano y que a lo mejor no es convencional, ¿no? Hace 20 años no estábamos tan abiertos a la evangelización. A veces yo he sentido también, pues eso, mucho rechazo hacia la Iglesia por las formas en las que se evangelizaba, ¿no? Y bueno, pues ahí María ha ido haciendo un camino de sanación y con el rosario, pues yo he ido sintiendo su presencia, ¿no? Y como ella ha ido poniendo paz en mi corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues las formas de evangelización van cambiando, ¿no? Y es bueno que nunca perdamos la oración, ¿no? Que nunca perdamos el rezar, ¿no? El rezar a María para que ella, que es la madre, ella que es la reina de cielo y tierra, ¿no? Pues le hable a Jesús de nosotros, de todos los que hemos estado buscando y seguimos buscando y hemos estado perdidos, ¿no? Que tengamos presente a todos esos jóvenes que están ahora en la JMJ, ¿no? Y que bueno, pues que están en ese proceso, ¿no? De búsqueda y que puedan dar una respuesta y que a veces a lo mejor no es lo que esperamos, ¿no? Pero es la respuesta que Dios pone en sus corazones, porque la iniciativa siempre es de Él, ¿no? Yo podría haber hecho otras cosas, probablemente, si lo hubiera hecho desde mí, pero siempre ha sido dejarme llevar, un estar atenta a los acontecimientos y a participar de ellos, ¿no? Y esperar a que en cada momento sea Dios el que nos marque el siguiente paso. No tener un plan preestablecido.
Y así es también la experiencia, ha sido la experiencia con la música, todo es inspiración, ¿no? Yo al principio creía que hacía yo las canciones, pero qué va, qué va. Después de la India, de esos viajes y de Nepal, es el espíritu el que está ahí y es el espíritu el que lo hace todo. Pero es que nosotros nos queremos siempre apropiar de la gloria de Dios, ¿no? Y entonces, claro, la liamos. Así que bueno, os agradezco este ratito y os pido que recéis por mí, que estoy en esta situación de auténtica confianza en Él, solo en Él. Y recordando, pues, haciendo este memorial, ¿no? De todos los acontecimientos en los que Dios ha intervenido, todas sus intervenciones de amor, que han sido siempre experiencias de amor. Muchas gracias. Que Dios os bendiga.